Hola, buenas noches. Yo soy Jonathan Juárez. Tal vez me recuerden por la introducción a este curso y las veces que he moderado y he tenido que hacer que guarden silencio, tanto en este como en cursos anteriores, que sabrán que tengo una obsesión un poquito con ello. Así que, pues el tema de hoy es efectivamente ahondar sobre ya estas expresiones contemporáneas de lo religioso y para ello, pues vamos a ir iniciando hablando de un fenómeno que algunos han titulado como religiones a la carta. Se podrán imaginar que desde la expresión tiene un peyorativo muy fuerte, en tanto se considera que es como una forma de elección. Digo, pensemos en lo que sucede cuando vamos a un McDonald's, ¿no? Podemos elegir si queremos agrandar nuestro refresco, si queremos que las papas nos las cambien por aros de cebolla, o si queremos que la pizza tenga más o menos ingredientes. Tal vez no en una manera tan extraña, pero sí se ha encontrado en el mundo actual condiciones de este tipo. Y para ellos querría conversar con ustedes y más que yo hablar y explicar, les quiero invitar a que pensemos un poquito un asunto en torno a la noción de lo sagrado. A ver, al inicio del curso, y siempre lo decimos, incluso en nuestros seminarios, en nuestros coloquios, que desde la fenomenología de la religión, lo sagrado es visto como una presencia heterogénea que tiene una fuerza fascinante y temible. Es decir, es un poder llamativo, enorme, desmesurado, que a la par que atrae al creyente, le da un aspecto muy de interés y de avidez en torno a lo que está presentando, también hay un aspecto espantoso que no puede evadir, ¿no? Por eso se impone y a veces es difícil que pueda sobrellevarlo. Entonces, debido a esto mismo, pues hay como una serie de horizontes que se van generando en torno a lo sagrado. Y dichos horizontes, pues ponen anclajes ontológicos, es decir, por dónde tenemos que empezar a ver el mundo, nos da cierta forma adecuada de conocer, nos organiza la realidad, así de esto es bueno, malo, tienes que hacer esto, actuar de esta manera. Por lo mismo nos dice incluso no solo cuáles son esta organización, sino nos dice, este es mejor que o peor que, y actuamos en correspondencia. Bueno, esto es lo que dijimos al inicio y parecería que si uno no está en este rollo, pues no podríamos comprender todo lo que dijimos después, o al revés, tal vez les mentimos, ¿no? Y tal vez habrá que ver. Y esto es uno de los retos que querría platicar con ustedes. Pero entonces, estos horizontes sagrados que se construyen en torno a estos puntos nodales, ontológicos, que rompen, heterogéneos, que rompen la naturaleza, deben de estar separados, aislados. O sea, siempre están así, por eso como estos monjes del desierto, quienes tienen una distancia del mundo radical, así es como deben mantenerse los horizontes sagrados, o la realidad es que va cambiando. Vamos a empezar por este primer punto. Eh, Hay grupos que se han esmerado en mantener sus horizontes religiosos. Pensemos en los ultraortodoxos de ciertos grupos, ya sea en el hinduismo, quienes se esmeran, pero aún así yo veo sillas, y seguramente tienen dos, tres cosas. Plástico, digo, el plástico es una de las grandes transformaciones del siglo XX, que nos ha modificado radicalmente la vida. No sé, todavía cuando hablo con mi madre o con gente ya más grande, pensar cómo ha sido la diferencia entre cocinar, entre almacenar, entre transportar con o sin plástico, modifica prácticas y creencias. Pasará igual en algunas cosas. Digo, cuando algunos de mi familia asistían a un templo de X tipo, les daban los aditamentos en garrafitas de plástico, incluso objetos sagrados. Lo sagrado, el plástico puede contener lo sagrado, para algunas perspectivas sí, para otras es necesario el oro u otros materiales. Los grupos ultraortodoxos de las tradiciones judías, quienes todavía se esmeran en mantener con fe y con fervor en su corazón lo que dice la Torá. Los grupos menonitas, Amish, quienes todavía buscan regresar a esta pureza. Bueno, entonces por este lado parecería que hay quienes sí han entrado buscado mantener un aislamiento relativo de su creencia. Pero bien, la realidad es que aún esta situación, y como les dije en el caso del hinduismo, lo sagrado y sus horizontes sí entran en contacto con un mundo. Creo que esto ya no es una novedad, lo dijeron todos los ponentes que hemos tenido hasta este momento,
y podemos ir viendo esta situación. Pero la gran pregunta es, ¿y estos cómo se vinculan con el resto del mundo, no? Eh, Podemos ver, les pongo ejemplos muy básicos, ¿no? O sea, por mucho que ahí esté la cava, podemos identificar que los grandes edificios, las grandes construcciones, y no es casualidad que las zonas árabes tengan un altísimo desarrollo derivado de sus productos energéticos y de sus combustibles que han encontrado. Aún los grupos ultraortodoxos usan celulares, cotizan en Wall Street, usan cubrebocas ante la necesidad pandémica que se vive hoy en día. Los grupos, ahí está el Dalai Lama, que yo creo que ninguna de las reencarnaciones de Buda pudo prever que se iba a transmitir en streaming sus discursos, o incluso los danzantes, quienes se encuentran en esta serie de lugares llenos de un sincretismo muy fuerte. Entonces, pues sí hay una vinculación, pero también pasa igual entre los grupos religiosos. Vean, aquí un fragmento de un cómic donde pues, Ganesha y Cristo están peleando debido a que dos niños piden la misma petición de dos religiones diferentes. Parecería que sí hay divergencias, parecería que una gran manera e históricamente tradicional en la cual se han encontrado aspectos sagrados es encontrando divergencias y diferencias entre ellos. Bien, esto sería el primer punto. Bien, después de esto, podemos decir que hay una forma de religiosidad que aún así se ha ido engarzando con el mundo, ¿no? Tal es el caso de lo que podemos encontrar en las religiosidades populares, ¿no? Se han ido acompasando por diferentes motivos. O sea, no, ahorita no voy a señalar si tiene que ver con una estrategia político-didáctica, si tiene que ver con las afinidades selectivas, aprovechando la expresión de Sergio de la otra ocasión, donde encontraron ciertos puntos de convergencia y a partir de ello pudieron ir identificando. Diversas religiones hablan del culto a los muertos. ¿Por qué no acompañar? Se celebran, son cultos solares, ¿por qué no el mismo día para celebrar? Hay maneras de verlo con festividad, alegría, hay formas agrarias en común, ¿por qué no lo acompasamos? Entonces, desde las formas de religiosidad popular podemos ir viendo que sí hay una forma en que se vinculan. Incluso todavía hay unos ejemplos todavía más fuertes. El caso del sijismo, que es puse ahí diálogo, aunque en realidad es una expresión que para algunos antropólogos se ha visto como una expresión sincrética entre elementos del Islam y el hinduismo, lo cual ha sido muy lamentable para algunos de sus creyentes, quienes han sido perseguidos por diversos grupos ante la incomprensión de algunos otros. Bien. Por esto, entonces, esta es una primera parte. Las religiones y los epicentros sagrados sí están en un diálogo continuo con su mundo y con la realidad desde la cual se encuentran. Y eso podría verse en la actualidad también. Efectivamente, creo que ya lo dijo Monse en la penúltima sesión, que hay una situación en la cual, perdón, esto creo que lo dijo más bien Julieta en la antepenúltima sesión, donde el Estado y la Iglesia encuentran unas divergencias ante las cuales parecería que, según el discurso oficial, van por diferentes caminos. Ya no se toman en cuenta los pesos, o eso es de manera muy aparente. Justamente los autores que tanto venían en el texto como yo insistiré ahorita, señalan un poquito de la inviabilidad de esta lectura. Bien, entonces, por un lado, hablan que las religiones están discutiendo con un mundo donde hay un estado, una situación secular, donde los grupos religiosos, las instituciones religiosas hegemónicas ya no tienen esta cercanía, esta seguimiento, esta paulatina proximidad que tienen con el Estado. Al contrario, hoy en día ante un mundo que está masificado, donde hay cada vez más personas con diferentes gustos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Donde cada una de las personas busca y merece un respeto, un reconocimiento a su identidad entre esas situaciones donde hablan las religiones. Por otro, un mundo democrático, donde incluso cosas como el sistema de castas, por ejemplo, se ha visto puesto en cuestión ante las necesidades de
las exigencias políticas contemporáneas, donde ya no aceptamos ciudadanos de primera, aristocracias u otras posiciones con la misma facilidad y el mismo discurso con el que se venía viendo. Y finalmente, una fuerte urbanización que ha modificado tanto las prácticas de vida, ha modificado y con ello las creencias, las formas de actuar, la manera en la que nos vinculamos desde estos horizontes. Entonces, la urbanización también es otro de estos fenómenos con los que ha tenido que lidiar la religión. Digo, no es casualidad que incluso al iniciar los cursos de historia de la filosofía, se nos menciona la diferencia que tiene la aparición de las primeras polis respecto a los grupos anteriores para hablar de por qué se instaura un logos. Bueno, tema aparte pero que nos deja ver la importancia de las ciudades, de las urbes, como un factor determinante en las creencias y en sus modificaciones, en sus alteraciones. Por lo mismo, ha habido una práctica de caída de hegemonías, ¿no? Han modificado algunas de las creencias, los grupos que antaño tenían un montón de adeptos han ido variando su número y pues esto de caída de las hegemonías también es muy puesto en cuestión. Como les dije en la primera sesión, podríamos encontrar que en el caso del mundo cristiano sí ha habido unas variaciones en las hegemonías que no suceden igual en el mundo musulmán, ¿no? Donde podemos encontrar que hay un grupo creciente de gente con fe quien sigue actuando. En cualquier caso, podemos ver que las perspectivas tradicionales del cristianismo, por ejemplo, sí han variado su número de creyentes o las prácticas de ello. Entonces también es otra de las cosas que implica. Otro elemento es un mundo completamente globalizado, donde el necesario y absoluto respeto que merecen cada persona, incluso para profesar su fe, es un elemento que está siendo exigido y que está llevándose a cabo por los diversos grupos religiosos. Ya podemos encontrar a grupos que desde diversos horizontes lingüísticos, desde diferentes orientaciones identitarias sexuales y desde los grupos multiculturales y de reconocimiento étnico, empiezan a señalar, yo también tengo el derecho a profesar y expresar la fe que yo considere a condición de que esta no implica una violencia hacia los demás. Situación posible o no, pero es uno de los grandes pendientes con los que está dialogando los credos. Y finalmente, y esto tiene un guiño con lo que voy a decir el próximo lunes, un elemento de el uso de tecnologías, donde podemos comunicarnos de manera amplia y cotidiana en diferentes latitudes con personas quienes no conoceríamos su credo, sus palabras, que nos pueden mostrar y con orgullo y felicidad el gran credo que están profesando. Podemos conocer desde aquí personas que practican una fe en el Shinto, en el Islam, sin salir de casa. Desde aquí podemos ir hablando de todo ello. Podemos ir conociendo las diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Está esta serie Unorthodox que aparece en Netflix. Podemos ir conociendo, gracias a las innovaciones tecnológicas, diferentes cosas. Y estas innovaciones también aplican hacia las condiciones del humano, como ya lo irá comentando la maestra Lorena. Bien, pero también podemos ir viajando. Una de las grandes experiencias que nos ha permitido ampliarnos hacia un mundo e ir conociendo diferentes culturas, prácticas, formas, y también conocer algunos de los grandes grupos, llamémosle que son vistos con riesgo, ¿no? Digo, en este caso de esta serie de Bow, por ejemplo, u otros que podemos ir mencionando más adelante, pero de alguna manera las telecomunicaciones y en general todo tipo de comunicación, incluso la parte física, ha implicado el conocer un asunto con el cual las religiones también entran en diálogo. Ya no solamente podemos conocer la fe de las personas que se profesa en Israel a partir de un libro, podemos viajar. El costo de las aerolíneas ha permitido ello, los paquetes turísticos, etcétera, nos han permitido acercarnos. Esto ha obligado a que diversos grupos tengan que estar haciendo nuevos diálogos, nuevas expresiones. El caso para nosotros, en tanto sociedad
heredera de una tradición católica muy fuerte, es el ayornamiento que se lleva a cabo desde el siglo pasado en gran parte de la Iglesia, que, aunque ha sido discutido por algunos otros grupos e incluso criticado, trata de hacer que el dogma entre en un diálogo con el mundo actual. Si esto es posible o no, si se hizo de manera adecuada o no, esto no nos compete a nosotros en tanto estudiosos de la religión, sino que podemos escuchar las expresiones que los diversos grupos de teólogos han señalado. Pero lo que sí podemos encontrar en todo ello es una expresión donde se han buscado convergencias, ¿no? Los esfuerzos de teólogos como Jung y de otros que han buscado hacer un diálogo ecuménico, que han intentado escuchar las convergencias que existen, más allá de resaltar las divergencias, ha sido muy fuerte. Bien, pero un asunto que es el que yo querría ahondar en torno a ello, y que entonces lo anterior que sirva para decir, tenemos un campo de una gran riqueza de expresiones religiosas, un campo donde podemos escuchar a diferentes propuestas, escucharlas de manera crítica, ya no solamente con la fe del carbonero, quien tenía que adscribirse a ello, sino a partir de un esfuerzo crítico, donde cada individuo se puede ver beneficiado a partir de buscar reconocerse en ello, exigir su reconocimiento, donde podemos ir viendo a través de las comunicaciones, a través del transporte, diferentes expresiones de ello. Podemos ir a habitar alguno de estos lugares, cosa que no sucedía en otros momentos, por lo cual las condiciones geográficas, las condiciones tecnocientíficas, como indicó Montserrat en la penúltima sesión, las condiciones políticas y, como insistió tanto Sergio como Montserrat, no queda de más insistir en las condiciones económicas. Ellas también van a marcar un ritmo diferente en lo que refiere a las condiciones religiosas. Retomo el comentario que nos había dicho Sergio Lomelí. A través de lo que Sergio señaló de la obra de Max Weber, podemos identificar que esta fe protestante que fue nutriendo al capitalismo, dándole este giro que se señala en el texto de un guardagujas, y que es la manera en la que se ha buscado señalar los movimientos que tiene que trajo el protestantismo al capitalismo, hizo que de lo que antaño era visto como un trabajo edificante, algo que te hacía crear a imagen y semejanza de Dios el mundo, en tanto tú lo estabas forjando, algo que revivificaba y te hacía orgulloso porque te ganabas el trabajo, el pan con el sudor de tu frente, fue visto y aprovechado por las diferentes exigencias económicas, empresariales, ideológicas de una sociedad. Como bien señaló Sergio, no valdría la pena ahondar en el huevo y la gallina respecto a si esto habla primero de la materia o las expresiones ideológicas, sino que fue acompasado. Creo que es la idea de Weber en general. Bien, y por ello retomo un fragmentito del texto de la ética protestante. El infortunio quiso que el manto se transformara en duro cofre. El ascetismo tomó con especial interés la transformación del mundo y estimó que en él debía realizarse. No es para sorprenderse que las riquezas de este mundo tuvieran tan poderoso alcance progresivo y, en último caso, irresistible sobre la humanidad, desconocido enteramente en los anales a través de los siglos. El espíritu se esfumó. El cofre permanece vacío sin que pueda saberse si para siempre. Y esta es la gran pregunta con la que querría yo iniciar ahora sí esta plática. No, incluso tal vez las dos. Tal vez se quedó vacío este cofre de este de este espíritu sagrado, de esta perspectiva? El antaño manto se trocó en jaula, y de ser así, ¿de qué manera? No es para nadie un secreto señalar que la actual práctica social de consumo, y como ya lo había dicho Fernando en una de las sesiones,
no solamente se ha mantenido dentro de las formas del consumo, de lo que es para nuestro menester, de lo que es necesario o exclusivamente para ahorrar. Al contrario, vivimos en un mundo donde el consumo es algo bastante fuerte, ¿no? Podemos identificar desde las cosas como el Black Friday o estos días de hiperconsumo a finales de año en México, que permiten identificar que notablemente que hay una lógica de consumo excesiva, ¿no? Y a la cual insistiré con la palabra de hiperconsumo, ¿no? Y entonces, dentro de este consumo, dentro de este mundo que ha engarzado, ha acompañado las creencias, el atisbo religioso, el apego hacia una forma, una práctica, un mundo que está indicado a partir de lineamientos sagrados, ha sido acompasado y ha llevado el camino del guardagujas que nos ha dejado este hiperconsumismo del espíritu capitalista. Creo que algunas de las preguntas que se hicieron cuando concluyó la sesión de Sergio fue, ¿habrá divergencias entre el mundo católico y protestante? Sin duda, esto es un tema relevante y que que tendría que irse analizando y que incluso ha habido muchas investigaciones y análisis respecto a ello. Sin embargo, lo que sí podría señalar es que a pesar de que tengan una divergencia entre ser católicos o protestantes, creer en el mundo del hinduismo o escuchar con fe lo que se nos dice la Tanaj, o bien vivir el mundo que nos está planteando el Corán, el hiperconsumismo lo podemos encontrar en varios de sus lugares, ya sea Qatar, ya sea Israel, ya sea Nueva York, ya sea Guatemala, ya sea México, Londres o la India. Ha habido una práctica de consumo muy fuerte que deja ver el nivel de práctica que tenemos hoy en día. Y es lo que está señalando el texto que les dejé, pero voy a ahondar un poquito respecto a estas nociones del Lipovetsky, donde el consumo va acelerando como una estructura que parecería necesaria en nuestra sociedad, deja de modificar, en tanto empieza a modificar las prácticas cotidianas que se tenían, empieza a asimilar diferentes cosas. Incluso lo que se veía con los antiguos movimientos puede integrarse. El Che Guevara ya lo podemos encontrar en pantalones de Levi's. Los libros de anarquismo se venden en Amazon, no me lo podrán negar. Es más, tenemos documentales en contra de este consumo y de esta práctica en nuestro mundo, en Netflix. ¿No es una cosa de lo más paradójica y que Zizek ha señalado de una manera bastante notable? Entonces, esta forma de asimilación produce, como dice aquí Lipovetsky, individuos flotantes cinéticos, universaliza los modos de vida a la vez que permite un máximo de singularización de los hombres. En este texto de la era del vacío justamente va a señalar esta manera en que tiene el mundo económico actual de singularizar cada uno de los deseos y gustos. El posmodernismo barrió la carga subversiva de los valores modernistas. Ahora reina el eclecticismo cultural. Y esto lo vinculo con el texto que, aunque no se los indique, aparecía ahí conjunto, el de Bauman, donde este consumo va a ir siendo modificado y aceptado a las diferentes formas en las que se va viviendo. Es lo que él va a llamar en su tesis de la vida líquida, ¿no? Donde toda forma toda estructura se va condicionando a las condiciones que se tienen, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, todos y cada uno de los elementos van a ir integrados a estas formas de consumo, de vida, de condiciones geográficas. Esta es una vida a la que Bauman va a señalar como este tipo de vida líquida, ¿no? Y donde los objetos también están integrados a esta red de consumo, ¿no? Se quedan ahí hasta que son útiles. Cuando ha pasado este momento, los desperdiciamos. Ahí se puede decir que deben de ser degradados o peor aún, incinerados, confinados en la eliminación. ¿No hay empresas dedicadas a la eliminación de contenidos también en términos culturales? No hay empresas que se dedican, digo, en realidad el universo de la Deep Web es muchísimo más amplio y difícil de eliminar.
pero no hay estrategias para eliminar nuestros recuerdos. No borramos con frecuencia en nuestras redes sociales aquellos recuerdos que ya no queremos encontrar y podemos ir armando una biografía de ellos que nos parezca agradable. Podemos hacer un mosaico de nuestras experiencias para mostrar que nos sea lícito, aceptable, eh, congruente con el mundo en el que vivimos. Bien, esto es gran parte de lo que estaba señalando Bauman en ese texto de Vida Líquida, ¿no? Y pues incluso en él siempre estamos buscando mantener la innovación. Esta cosa que creo que lo dije en la primera sesión de una teología de la innovación, donde siempre tenemos que estar con la última buena nueva. Siempre tenemos que lograr el máximo de maximizar el bienestar que nos puedan dar las diferentes cosas. Esto podremos ahorita pasarlo a la religión, donde podremos ver ya sea el mindfulness o la caridad, pero siempre hay algo que se pueda potencializar y maximizar para darle un uso extremo. Entonces, incluso aquí quiero señalar un punto, una línea que aquí dice Bauman. Debemos recordar que la naturaleza de las cosas en este mundo líquido, en esta vida líquida, nos pide vigilancia, no lealtad. Ya no necesitamos la lealtad. Y entonces, ¿qué pasó con las antiguas tradiciones en este mundo? ¿No vemos acaso con desdén e incluso un poco con burla aquellos grupos, o tal vez con una amabilidad exotista de, ay, bueno, es que es un grupo tradicional, por eso se le permite que tenga esa lealtad a sus antiguos credos? Aquí, que ya no nos pide lealtad, sino ir vigilando y revisando cotidianamente lo que están teniendo. Y leo el texto de Bauman. En el mundo líquido moderno, la lealtad es motivo de vergüenza, no de orgullo. Y aquí dice lo que podremos vivir cotidianamente, con todo y que el texto ya no tiene una frescura de 5 años como nos piden los manuales de elaboración de tesis, ¿no? Conectes a su proveedor de internet ya de buena mañana y hallará algún recordatorio de esa lisa y llana verdad en la primera de las noticias de su lista diaria. ¿Se avergüenza de su móvil? ¿Tiene un teléfono tan antiguo que le incomoda responder una llamada en público? Actualícese a uno del que pueda presumir. Y como insisto, eh, este mundo del consumo ha sido tan extendido, tan amplio, que es inevitable que nos llegue a todos lados. Paréntesis, Dorian Leader señalaba que, por ejemplo, en este texto de ¿por qué no podemos dormir?, que al capitalismo le importa tanto nuestra existencia que no deja un momento para ello. Y su ejemplo que pone es, pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos. ¿Por qué no creen que es una gran tentación que nos vendan cosas para dormir o para no dormir? Almohadas, Viagra, Netflix, colchones, cursos para escuchar mientras dormimos, etcétera. Entonces, si eso sucede con un lugar que parece tan inocuo como el sueño, ¿qué no pasará con otros lugares donde se movilizan muchos sentimientos y muchas pasiones del humano? Regresemos al ejemplo del móvil. Hay que actualizarlo. ¿También pasará con nuestros credos? ¿Con nuestro consumo cultural? ¿Con nuestras lecturas? ¿Con nuestros saberes? Y es aquí donde ya querría ir entrando, ¿no? Justamente en el texto de Bauman señala que ha habido una necesidad de pluralidad en todo este mundo perfectamente líquido, ¿no? En otras palabras, cuando se otorgó a estas mujeres el rango de individuos, se enfrentó por ende la necesidad de construirlos y en el proceso de hacer elecciones. Y subrayo esta palabra y le doy un énfasis, elegir. ¿Qué no había dicho la doctora Camila? El riesgo de la palabra elegir en algunas expresiones religiosas. Ahorita incluso buscaré ahondar sobre la pregunta que hizo Isaí, que sí alcancé a oír en la grabación. Eh, Bien, insisto con el texto de Bauman, ¿no? Es la libertad de elegir lo que está puesto ahí, ¿no? Tenemos que aceptar eh, esto de forma cotidiana, continua. Y esto es el gran reto, ¿no? Regresemos a Lipovetsky, ¿no? En este mundo del hiperconsumo, donde la elección está puesta en condiciones donde se vive la realidad eh, con elección,
con un amplio abanico de posibilidades, con una carencia de lealtad, pero sí una avidez de novedad, también esto va a caer en el tema de las religiones. Lo que caracteriza al hiperconsumo o al consumo mundo es el hecho de que incluso lo no económico, familia, religión, está asediado por la mentalidad del homo consumericus. Conocen la tesis de Bauman, ¿no? Esta figura del narcisismo que va a exaltar y que va a buscar una situación óptima para sí mismo en cada uno de los rincones y posibilidades y situaciones donde se encuentre, también va a aplicar para el homo religioso. Esta necesidad de encontrar a sí mismo o de aniquilarse en tanto sujeto, exaltación de las relaciones interpersonales o de la meditación personal. No sé si pueden encontrar ejemplos de ello. Extrema tolerancia y fragilidad capaz de consentir los imperativos más drásticos, disculpen. El neomisticismo participa de la desmembración personalizada del sentido y de la verdad. Del narcisismo sí, sea cual sea la referencia del absoluto que le subyace. Y entonces esto me parece interesante, señalar que independientemente del absoluto que se esté subyaciendo, podemos encontrar una serie de formas que puedan ajustarse a todo ello. Más adelante le diré que eso es una expresión de corte muy ergonómico, como pensaría el diseño industrial. Lejos de ser antinómico con la lógica principal de nuestro tiempo, el resurgimiento de las espiritualidades y esoterismos de todo tipo no hace sino realizarla, aumentando el abanico de elecciones y posibilidades de la vida privada, permitiendo un cóctel individualista del sentido conforme al proceso de personalización. Entonces, estas nuevas religiosidades que se van adaptando, que se van haciendo ajustables, podrían ser hijas de esta época. Es una religión a la carta, como señala. Se mantiene tal dogma, se elimina tal otro, se mezclan los evangelios con el Corán, el Zen o el budismo. La espiritualidad se ha situado en la edad caleidoscópica del supermercado o del autoservicio. El turnover, la desestabilización, ha revestido lo sagrado de la misma manera que el trabajo o la moda. Un tiempo cristiano, algunos meses budista, unos años discípulos de Krishna o del Maharishi. La renovación espiritual no viene de una ausencia trágica del sentido, no es una resistencia al dominio tecnocrático. Es un resultado del individuo posmoderno reproduciendo su lógica flotante. Y bien, entonces esto parecería revisar esta práctica de donde nuestra fe está siendo revestida por estas formas de religión, de prácticas de consumo. Y entonces, a diferencia de lo que decíamos el otro día en el texto de Walter Benjamin del el capitalismo como religión, también podemos encontrar el consumismo en la religión y el consumismo como religión. Tienes que siempre estar con el nuevo paso de Hatha Yoga, tienes que encontrar la nueva forma de mindfulness que pueda beneficiarnos, la nueva forma de la sociedad óptima, el nuevo amor a la familia, las nuevas creencias y las nuevas tendencias para el cuerpo. Esto es a lo que les llamaba que era una ergonomía íntima, ¿no? Así como en ergonomía tiene que ver con ese proceso de adecuación según las necesidades, según tus condiciones, también hay una ergonomía íntima que está siendo satisfecha por estas nuevas prácticas de seducción espiritual. Se trata de una respuesta adaptativa a exigencias tales como las sociodemográficas. Hey, aquí podemos escucharte de la manera en la que tú quieres ser escuchado. Eres hombre, mujer, eres una persona trans, eres una persona de Alaska, de Egipto, de Ecuador, de México. Hay condiciones adaptativas. ¿Tienes Facebook? ¿No quieres tenerlo? También hay condiciones para ti y para ti y para ti. ¿Cuánto ganas? ¿Qué tipo de credo es el que tienes que aceptar en torno a ello? Esta exigencia se va dando hacia ahí. También culturales educativas. O sea, si no tienes más que primaria o tienes doctorado, también hay condiciones óptimas para ti y cada uno de ellos. ¿Dónde vives? ¿Qué elementos posees? ¿En qué rol económico te encuentras? Y donde todos querían, y donde cada uno puede ser, no solo John Malkovich, puede ser el propio Cristo, el propio Buda que uno quiere despertar. Puede uno reencarnar un día y encontrarse de otra manera a partir de las necesidades de somos muchos. Aquí te respetamos tu identidad. Por ello, esta actualización de lo sagrado, ¿no? Donde ya se pueden ser apps
donde ya podemos ir descargando todas y cada una de estas posiciones. Podemos ser todas y cada uno, y tenemos un recordatorio para muchas de ellas, ¿no? Yo en mi teléfono, yo tengo algunas aplicaciones donde podemos ver siempre algunas de este tipo de creencias o actualizarnos en algunas otras. También qué idioma hablas, habrá. Y entonces, la pregunta de los 64.000 millones, ¿en serio? ¿Sí creyeron que podía difuminarse lo sagrado o integrarse en estas tramas mundanas? Pues por un lado, daría la impresión de que sí, ¿no? Vean cuántos videojuegos aparecen los Simpson Dios, las imágenes del Buda histórico, Siddhartha Gautama, para acompañar las velitas de incienso, varitas de incienso. Entonces, ¿se puede integrar? Digo, el uso de las TIC ha manifestado, ha capacitado y más aún ha formado a un grupo de personas en una serie de cuestiones. Más aún, lo hemos introyectado. Hemos hecho que esta situación se guarde. Ya incluso tenemos la necesidad exhibitiva, que eso sí sería muy benjaminiana, de empezar a buscar esta identidad e irla proyectando en el espacio público, de introyectar el espacio público y también en nuestra intimidad y poderla exhibir. Y la palabra es exacta, exhibirla. De tal manera que me gustaría parafrasear esta frase de Marx, de todo lo sólido se disuelve en el aire. Todo, aquí en esto parecería que lo sagrado se desvanece en el rating, ¿no? Digo, esta serie basada en el cómic de Neil Gaiman, ¿no? De American Gods, donde los antiguos dioses pelean contra dioses contemporáneos como la publicidad, la globalización, etcétera. Parece que tiene que ver. ¿Nos hemos creado nuevas mitologías? ¿O esto también es una ficción? Y esto es lo que querría ir señalando, puesto que en un supermercado espiritual, parecería que es muy, muy, muy sencillo conseguir tanto unos Choco Crispies como un poco de misericordia, amor, etcétera. Esto es lo que vamos a decir como estas prácticas de religiones a las cartas, ¿no? Grupos que combinan tradiciones espirituales de Oriente, que utilizan la tradición religiosa como medio de subjetivación de los adeptos, donde parecería que dentro de esta práctica económica no hay conflicto con lo que estamos queriendo, con las expectativas. Eh, y dice Lipovetsky, el área hipermoderna no acaba con la necesidad de recurrir a tradiciones de sentido sagrada, simplemente reestructura estas mediante la individualización, la diseminación, la emocionalización de creencias y prácticas. Un ejemplo sumamente notorio de ello y que ha sido señalado, estas nociones de New Age, es perfectamente respetable que uno pueda entender que es tan necesario el ejercicio y la pulcritud del cuerpo como la integración familiar. Sin embargo, ha sido sumamente ejemplar para varios antropólogos y sociólogos como un fenómeno como el New Age ha buscado decir, somos un solo fondo, y en realidad al final ya todos creemos en lo mismo, ¿no? O sea, todos creen en un Dios, en una espiritualidad, en una esencia, en la integración y en la unión. Y bueno, podemos empezar desde ahí a fortalecer cosas tales como la vinculación con la naturaleza, y lo podemos mezclar con el karma, y lo podemos entender con la sociedad capitalista y la buena hondez que tenemos que mandar en likes y en me encantas a través de redes sociales, y a la par hacer hatha yoga y una dieta de X tipo. Pero entonces, este mundo del hiperconsumo, como ya había tocado la doctora Julieta, ¿es secular? Y efectivamente, parecería que no. No solamente por las razones que nos dijo esta Julieta, sino también, Lipovetsky insiste, secularización no significa irreligiosidad, ya que es también lo que reorganiza la religiosidad en el mundo de la autonomía terrenal, una religiosidad desinstitucionalizada, subjetivada y afectiva. Esto es de los tiempos hipermodernos de Lipovetsky, ¿no? Y pues por eso dice que esto, ay, lo siento, ya estoy como Julieta, también ya tengo un zancudito aquí, perdón. Es una de estas cuestiones que se llama
Por eso parece que es tan necesario este llamado retorno a lo sagrado, ¿no? Un éxito de las antiguas, perdón, es una forma de criticar la noción moderna que se tenía y que lo que hace a partir de eso es recuperar las sabidurías y religiones orientales, los esoterismos y tradiciones europeas, el estudio intensivo del Talmud y de la Torá en los yeshitop, multiplicación de las sectas. Indiscutiblemente, se trata de un fenómeno muy posmoderno en ruptura declarada con la ilustración, con el culto a la razón y al progreso. Y entonces hoy en día uno puede ser un ejecutivo de alto éxito, sin embargo, tener que irse alguna vez sin haber crecido en tradición, pero con el respeto necesario a ver la piedra de la cava alguna vez en su vida y después saber que los sermones que nos habla el Laudato Si de Francisco son totalmente necesarios para nuestra vida. Y bien, ya para ir cerrando esto, ay, perdón, se me trabó. Ay, esperen, ya, disculpen. Entonces, nuevamente diría Lipovetsky en una entrevista, la hipermodernidad no hace desaparecer la fe religiosa. Mucha gente dice que es creyente, pero creen de una manera no tradicional. Dicen, soy católico, pero no estoy de acuerdo con el Papa. Sería una especie de religiosidad de la carta, exactamente a la carta. Y el fenómeno de la conversión se cambia, el fenómeno de la conversión se cambia de religión como se cambia de auto. Pero entonces, cabría preguntar, ¿esto es una forma de universalismo? Porque incluso cabría esta posibilidad, ¿no? Esto es un universalismo y nada más hemos identificado condiciones concretas en las que este universalismo se ha dado. No habría que desdeñar esa hipótesis. O tal vez es una forma de sincretismo. Implica en la manera en la que se han ajustado de manera adecuada o es más bien de corte ecléctico, donde más bien se integran de manera no tan ajustada a este tipo de credos. Y entonces ya para ir cerrando esta exposición, me gustaría plantear algunas preguntas. Entonces, ¿ustedes creen que este consumo realmente es de lo sagrado? Insistiré. Recuerdan que dije al inicio de esta sesión que lo sagrado es una fuerza heterogénea. Se puede poner a la venta si es tan sencillo, se podría exponer. Si lo sagrado es aquello que tiene un elemento tanto temible como fascinante, ¿se puede vender fácilmente lo temible o tendríamos que descafeinarlo? Digo, incluso pensemos en el cine de terror, donde incluso lo temible tiene que ser domesticable para que pueda ser visto y aceptado por las masas. ¿Se podrá consumir lo terrible? ¿O se está descafeinando, se está haciendo light, se está volviendo solo un fenómeno óptimo para el consumo, donde le podemos poner 0 sellitos de Cofepris a lo sagrado, porque es óptimo para cualquier tipo de consumo, y tal manera que solo quede lo fascinante, lo que atrae, lo que conmemora, lo que alegra al creyente. O tal vez, y esto también sería otro reto que habría que plantearnos, tal vez habrá que replantearnos qué es lo sagrado. Tal vez esta es la otra gran pregunta, ¿no? Tal vez lo que hemos dicho al inicio podrá abarcar a estos fenómenos, podrá, al contrario, verlos como un fenómeno sumamente complejo y que nos obligará a ver una nueva forma de concebirlo, o más bien, si es efectivamente una manera de concebirlo. Ya para cerrar esta exposición y no matarles de aburrimiento, me gustaría presentar más algunas condiciones de cómo se encuentra el caso mexicano, ¿no? El caso mexicano, y lo tomo de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México, que es del 2016, aunque lo combinaré en la siguiente diapositiva con lo que aparece en el censo del 2020, deja ver que ha habido una serie de modificaciones en torno a la religiosa. Perdón, ese no, antes no era. Podemos ver que ha cambiado. ¿Se puede cambiar tan fácil? La conversión es un fenómeno tan aceptable donde yo dejo de aceptar un credo o lo puedo hacer de manera
relativamente amplia. Puedo decir nada más no creo y ya, me alejo. Algunas tradiciones lo consideran que sí, otras se dan cuenta que es un fenómeno sumamente complejo, tanto ingresar a un credo, a un horizonte religioso, como salirse de él. Pensemos casos como el hinduismo o en la tradición judía, ¿no? Donde esto es más difícil de lo que parece ingresar a él. Bien, eh, entonces podemos identificar que hay un cambio religioso en algunas zonas y veamos que algunas de ellas tienen mayor velocidad. Piensen que son las condiciones de las fronteras, ¿no? Donde podemos encontrar un cambio. Y veamos en el caso de la Ciudad de México, no encontré una estadística óptima para el país, pero sí podemos identificarlo por grupo, ¿no? Cómo han perdido un grupo católico y sin embargo ha crecido el grupo protestante. Eh, Aunque crecen los sin religión numéricamente, tampoco son tan altos en términos generales, y sin embargo sí ha crecido otro tipo de grupos. Insisto, el caso del judaísmo es muy obvio, perdón, el caso del protestantismo es muy obvio, que es el que ha ido creciendo de manera notable. Eh, pero aquí también podemos identificar que hay diferentes tipos de credos que conviven aquí, en la ciudad. Bien, cuál era su anterior culto, ¿no? Y dejan ver que ha habido un grupo de los que dijeron que cambiaron, una gran cantidad de ellos son católicos y vean cómo van cambiando, ¿no? Los siguientes son testigos, cristianas insuficientemente especificadas, esos que solo señalan que son cristianos. ¿Cuál es la razón? Y nuevamente pensemos en esta idea de Lipovetsky, ¿no? De una figura como elección, como algo que puede decir, no, yo no quiero ya este horizonte sagrado, creo que sería más óptimo otro, ¿no? Y vean la primera opción que se marca. Su anterior religión ya no le satisfacía. Cuando en otros momentos, digo, y es perfectamente respetable esta respuesta, pero con otros momentos históricos esto sería perfectamente diferente, ¿no? Otros, y vean, esta es muy interesante, otra que aparece ahí. Su religión actual se apega a los fundamentos bíblicos. O sea, también una manera es, bueno, ya no acepto la anterior, pero esta sí porque se apega más al contexto doctrinario, al contexto de discurso sagrado, que es el que a mí me va interesando, ¿no? Bien, entonces en su religión actual encontró un sentido para vivir y pues, hay diferentes opciones en ella, ¿no? Otras razones que no se especifican y pues vamos a ir señalando, ¿no? ¿Cómo se identifica en términos de su creencia actual? Eh, Muchos de ellos son creyentes por tradición, pero vean que esto es un 45%, otros por convicción y un porcentaje es a mi manera, soy creyente a mi manera. ¿Pero en qué cree? Vean estas opciones, esta es muy interesante. Piensen, algunos de ellos son personas, la mayoría, los grupos que se encuentran aquí son grupos cristianos, sí creen además de limpios estudios bíblicos, hay un grupo de 12% de estos grupos cristianos, perdón, que creen en limpias, que creen en los rituales, el 6% creen en rituales indígenas, danzas o baños de temazcales, encargarse de la energía durante equinoccios, en cadenas de oración por internet o por celular o dispositivos móviles, un 6% que cree, aún siendo católico, porque ya la encuesta aquí se orilla hacia ello, en el yoga, la meditación, en alguna otra técnica de espiritualidad oriental, e incluso lo de los ángeles guardianes. Si tiene, en general, cuál es el grupo de su devoción, vean que incluso dentro de estos grupos hay una cantidad relativamente pequeña, pero que también tiene altares esotéricos a San Germain, a seres de luz, a gurús, a maestros encendidos y a ciertas prendas, ¿no? ¿En qué tipo de creencias son las que sostienen? Un porcentaje no tan alto, pero que sí todavía que todavía es llamativo, bueno, unos aparecidos, fantasmas, aparecidos y espíritus chocarreros, e incluso reencarnación sí aparece todavía en la lista de los que sí creen en la reencarnación, y un porcentaje del 13%, aún con ello creen en el contacto con la vida extraterrestre. Pues bien, esto es algunos de los puntos que querría compartir el día de hoy y que les agradezco mucho que podamos reflexionar en conjunto.